Damos gracias a Dios por su palabra. La Biblia habla de dos caminos, el camino de Dios y el camino del hombre. Para seguir el camino de Dios, la autoridad es la Biblia, que provee los mandamientos y principios de Dios y presenta muchos casos o ejemplos de personas que anduvieron por el camino de Dios y otros casos de personas que anduvieron por el camino del hombre. Veamos unas escenas en la vida de Elías cuando él anduvo por el camino del hombre y otras escenas en la vida de Elías cuando él anduvo por el camino de Dios. A través de estas historias podemos observar los tres niveles del problema de la desesperación para que tengamos entendimiento bíblico sobre el problema. También estas historias ilustran la importancia de poner el énfasis sobre la práctica de la palabra de Dios. Favor de leernos Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 hasta 10 y versículos 15 hasta 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Gracias. Esta es palabra de Dios. ¿Cuáles sentimientos evidenciaba Elías? Desesperación extrema hasta el punto de decir que quería morir. Correcto. ¿Cuáles obras cometidas por Elías evidencian que él vivía de acuerdo a estos sentimientos? Según los versículos 3 y 4, Elías huyó, se escondió y se alejó de personas que podían ayudarle. Y luego practicó la negación de responsabilidades cuando se sentó debajo del árbol. También, según el versículo 4, Elías dijo a Dios que le quitara la vida y pronunció palabras de subestimación que demostraron una preocupación por sí mismo. Según el versículo 5, Elías se alejó de personas que podían ayudarle y luego practicó la inactividad total. Según el versículo 14, Elías también demostró su preocupación por sí mismo cuando decía que solamente él se mantenía fiel a Dios. Correcto. Se observa que el problema en el nivel del corazón de Elías era una preocupación por sí mismo en vez de enfocarse en amar a Dios y a su prójimo. Elías también demostró su preocupación por sí mismo
cuando decía que solamente él se mantenía fiel a Dios. Dios mandó a su ángel para ayudar a Elías más adelante. ¿Cuáles cambios hizo Elías cuando él obedeció? Según los versículos 5 a 8, Elías comió, bebió, durmió y se levantó para caminar. Así es. La falta de dormir, comer y beber demuestra cómo algunos factores físicos pudieron haber contribuido a los sentimientos de desesperación. Es correcto dar atención a la salud física, pero también es necesario aprender a vivir de una manera que agrada a Dios, aun en medio de padecimientos físicos. Elías se levantó y caminó en obediencia para servir a Dios y a su prójimo. Vemos de que después de tomar los pasos de obediencia, Dios se reveló a Elías, y Elías oyó la voz de Dios a través de un silbo apacible y delicado, según los versículos 11 hasta 13. ¿Cuáles instrucciones le dio Dios a Elías? Según los versículos 15 y 16, Dios le dijo a Elías que debía ir y caminar, ungir a un rey sobre Siria, ungir a un rey sobre Israel y ungir un profeta en su lugar. Correcto. Elías trató con su problema, pero no en el nivel de los sentimientos, sino en el nivel de las obras. El punto importante no era aliviar los sentimientos de la desesperación, sino practicar una amorosa obediencia, aún en contra de sentimientos y emociones no agradables. Si Elías se hubiera mantenido enfrascado en una vida de acuerdo a sus emociones, nunca hubiera dado gloria a Dios, ni hubiera servido al pueblo de Siria, ni hubiera servido al pueblo de Israel. También, como indica el versículo 18, Dios desmintió la declaración egoísta de Elías de que solamente él era fiel a Dios, asegurándole que Dios mismo haría que se quedaran 7,000 seguidores del camino de Dios. A manera de reflexión, pensemos, ¿te identificas con esta historia bíblica, dándote cuenta que lo importante no es aliviar los sentimientos de la desesperación, sino practicar una amorosa obediencia aún en contra de sentimientos y emociones no agradables? Oremos. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos en este momento, porque sabemos de que en ocasiones nosotros nos hemos enfocado solamente en aliviar los sentimientos, en tratar solamente con las emociones. Pero Señor, vemos de que lo que es tan importante es de que practiquemos una amorosa obediencia, aun cuando tenemos sentimientos y emociones que nos indican hacer lo contrario. Gracias te damos, Señor, porque somos pueblo que vive por fe, pueblo con la esperanza que tú nos das para que podamos tratar con los problemas de la manera que te agrada a ti. En tus manos, Señor, nos encomendamos en este momento. Amén.